meditar o relajar. Bueno, ahora Andy, vamos a hacer todo muy, muy terapéutico, así que primero vamos a hacer el diagnóstico y después vamos a tener estos tips o ejercicios para relajar, ¿no? Dale. No, este es sencillo para hacerse uno mismo y ver qué tendencia, qué lado predomina más la facilidad y qué lado predomina más la dificultad. Entonces lo Ok. que haces es poner como en ahí y hacer como una protrusión mandibular que es hacia adelante y con el dedo, primero lo explico, después lo hago porque si no, con el dedo llevas hacia un lado, después lo vas a hacer hacia el otro lado y te vas a dar cuenta si en alguno de los dos lados hay dolor o dificultad. Entonces es hacia adelante. Ok, para la mandíbula, por si no saben, tiene movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, hacia el otro. Entonces, sientan Claro, como que aflojen y ahí tuki. Como un tuki, cajón. un cajón Ahí va. hacia adelante y cuando la llevas hace este movimiento y después lo invertís. Es difícil moverse con el dedo y no estar moviendo por Sí, dentro. como que activas algo. ¿Sentiste, Ilu, algún lado con mayor facilidad? Fíjate, que Sí, no se me muevas, hace allá más hay el fácil. lado que va más. Y también que cuánto se va de todo el resto, porque es un movimiento bien, Sí, pero hacia allá, hacia este lado perdón, siento, me equivoqué de mano. hacia este como que va más fácil y hacia ese hay mucha tensión. Bueno, entonces si hay tensión hacia allá, este lado es el que está un poco más acortado, ese musculito que decían. Y después lo trabajan. Ok, o sea que es el lado opuesto. Si sienten como más limitación hacia un lado, significa que hay que trabajar el opuesto. Si sentís más limitación, claro, en este caso sí es así, porque cuando vas para allá se está estirando el lado contrario y si no te deja ir es porque está cortado. Ajá. Bueno, Muy en ese bueno. caso, ¿eh? Me gustó este movimiento. Es esto. No lo suelo hacer. Yo pongo la mano para ir con cuidado, porque, bueno, me solté el pelo para mostrarles El- eh, el inicio de la relajación mandibular, que por lo menos a mí me gusta hacerlo así. Entonces, de un lado, agarra, porque viste que dijimos que hay que tener en cuenta el cráneo, toda esta parte, generalmente se trabaja del arco cigomático, que es esta parte de los pómulas, hacia arriba, y del arco cigomático hacia abajo. El arco cigomático, claro, es toda la altura del pómulo Lo, hasta la 100, ¿no? Para que lo claro, toque el exacto. cráneo, el Es hueso, digo. este. Entonces hacemos estos que son los temporales, circulitos, con esta mano con la otra te agarras y dejas caer la cabeza, entonces circulitos ahí, y si querés podés, espera que, vamos a hacerlo bien, podés poner ahí los dedos y ahí morder y vas a ver que la articulación te empuja para que reconozcas dónde está. Ujú. Bueno, circulitos, puedes tirarte del pelo, despegar. Pensá que toda la fascia temporal hay que despegarla desde acá. Todo el cuero cabelludo incluido, ¿no? Todo esto. Total, sí. Moves hacia en redondo, hacia adelante y atrás. Y también, si tenés pelo, puedes aprovechar y tirar. Mm, muy bueno. Ay, qué lindo, hace mucha gracia. Hay, Y hay después un cuando juego, volvés, ¿cómo? me acordé del juego cuando eras chico y que hacías como que tenías telepatía y te adivinaste el número de, según, nada, las veces que mordías y la persona te estaba tocando acá, porque se siente, claro. No Me importa. encantó, ¿cómo era de la telepatía?
Ay, después te lo tiro porque no me lo acuerdo. Bueno, bueno, y ahí, mira, yo ahora, por ejemplo, tengo los codos, esto es un tip que a mí me gusta hacerlo así. Pongo los codos en la mesa, entonces ahí ya me olvido de los brazos. Y lo que muevo es un poco la cabeza y un poco las manos. Y los circulitos van justo en la articulación donde sentías que te empujaba. Ujú. Sí, Como arriba de la oreja sería. afloja, sí, afloja el toque, es increíble. Al toque. Mucha gente con bruxismo, sobre todo cuando recién lo tiene y lo empieza a sentir, es acá donde más le duele, este Sí, lugar. sí, sí. Después vamos a las orejas y tirás arriba, atrás, abajo, varios tirones. Con ganas de bostezar. Buenísimo. Y ahora llegamos, estoy haciendo medio corriendo, ¿no? Pero a la parte que sería abajo de la oreja y atrás del Sí, ángulo de la mandíbula. el Esa eco. parte, agarrate, agarrate. No, acá, como entrando en el cráneo sería. Sí. Como si te quisieras hacer fuerza para hacer lo que hicimos antes de Para que adelantarte la entiendan. mandíbula. Yo estoy ¿Cómo? pasando como el tendón muscular, ¿no? Porque puedes tocar un montón de cosas ahí. Acabas Como de que tocar un montón de cosas y generalmente duele también. busquen los lugares donde alivian, ¿no? Como yo toco puntos que duelen, pero alivian. O sea Claro, que, y medio que haciendo esto también es una forma de auto escanearse y va a ir viendo cómo estás, que duele más, menos, dónde quedarte más, según los lugares que más te duelen. sí, en general es como que hay algo medio masoquista del masaje que a veces es como uno busca el dolor No, pero está bueno. porque... Bueno, una vez que llegamos acá, lo que estamos haciendo es como una recorrida. Vamos a estirar este lado. Iba a hacer otra cosa, perdón, empecé mal. Vamos a estirar ahí, este lado. Qué bueno. Estoy yendo con la cabeza en diagonal y con la mano contraria empujo hacia abajo, sin crema ni nada, porque todo esto estira las fascias que recubren, la fascia cervical. Entonces cuando estiramos eso lo hacemos sin crema para que sea un punto fijo y estire, ¿no? No queremos deslizar. Y con los Y ojos, ahora sí, ¿recomendás algo para hacer? Los ojos con la lengua, como, no sé, hacer algo o nada, espera que te relajar. veo todo borroso y no entendí nada. Ah, que mientras hacemos esto, a veces viste que ayuda a soltar la lengua o mirar, dejar los ojos relajados. Totalmente. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta usar la mordida, Ah, qué bueno. porque tira mucho más. Es como que los laterales es un tema que va desde la cabeza hasta los pies. Todos los laterales suelen estar muy acortados. En el cuello mucho más porque son músculos fuertes y potentes. Claro. Qué lindo, siento Bueno, como que te abre toda la audición también, sí, el oído. es re lindo, es re lindo. Da para hacerlo todos los días y hay un cambio grande en la calidad de cómo se siente la mirada, el oído, la boca, la cara, la cabeza, todo. Por lo menos así lo veo. Bueno, y ahora hacemos ahí, como antes entre la punta de la mandíbula y ahí nomás, un recorrido así. Ujú. Claro, como que está todo este hueso y atrás es todo muscular, todo esto es músculo. Espera que no leo nada. Yo te la leo, yo te la leo. Cuando hago la mordida, Siento siento un ruidito. ¿Cuando mordés o cuando abrís? Cuando abrís, generalmente cuando mordés también puede ser. Hay ruidos, clac, todos ese tipo de ruidos tipo golpes secos,
suelen ser luxaciones del disco o que el disco está trabando la articulación. Después hay Ajá, otros tipos de ruidos. Ahora los digo. Sí, yo ok. tampoco la veía ahí, Lu. Ahora sí. Se te ve medio borroso de repente. Bueno, igual no importa. Bueno, y el último que te estaba diciendo para como terminar como toda esta zona, terminas de bajar ahí y ahí sí vas con la lengua. Con la lengua afuera. Y arriba, bien arriba. Ay, es muy bueno, pero siento como, me da impresión porque siento tensión en la garganta. Bueno, anda menos. Si sentís que tensión como que no te gusta o que anda un poquito menos, no hace falta ir muy arriba en realidad. Puedes ir un poquito adelante y un poquito arriba y hasta ahí nomás. Ya se siente que te tira todo esto. Ojo con la parte de atrás, o sea, por Sí, ahí yo me lo pongo mostré también muy así, estuvo mal. ¿Eh? está buenísimo y te hace como respirar profundo. Sí, eso es otra. Saca la lengua ahora, arriba. Si tenés problemas con la parte posterior o problemas cervicales, lo que podés hacer es ahí, Acá. para asegurarte de que no vas a quebrar, vas a estar ahí nomás y o con la otra mano puedes bajar ahí. Y también, mira, tengo acá un flota y pienso que Buenísimo. está bueno hacer una, o con un buzo, una bufanda, no Sí, sé. agarrarse, ir apenas, ni siquiera es muy arriba, ir apenas ahí tomándote con las manos o con algún elemento es un montón de bien para la cabeza. Ahí. Dice Belu, cuando abro y estoy estirando, sí, claro, cuando abrís sentís el ruido. O sea, y en esa situación, si tienen, o sea, una dislocación del menisco, dijiste, ¿qué recomendarías que haga ella para? Hay que ver, hay gente que está con ese ruido y nada, el tema es si duele. Hay que ver si tiene estas desviaciones que decíamos antes, para un lado o para otro, y eso es lo que la está trabando, o qué es lo que le pasa. Claro, sí, Pero sí, sí, hay, sí, todo esto ayuda seguro para eso. buenísimo. Eh, y después el tema de la respiración, que decías vos que sentías que ayudaba a todo lo que estábamos diciendo, que se abre. También hay un concepto de que generalmente estamos con el tórax en inspiración, quiere decir con las costillas como abiertas y a la defensiva, trabado en inspiración. Y imagínate que todo eso genera repercusiones hacia abajo y hacia arriba. Y hacia arriba hay mucha tensión con eso. Entonces está bueno trabajar con la respiración, cerrando costillas y bajando, no respirar muy arriba, sino cuando exhalás, Claro, ahí. trabajar el cierre de las costillas. Claro, con las manos ayuda un montón. Para que se hagan una idea, las costillas cuando respiramos hacen este movimiento como se dice hasta de baile, que hacen como que se abren y se cierran. O sea, van en todas las direcciones. Ahí y adelante, se abren y van hacia adelante. Pero en general muchas veces están trabadas como si tuvieras el pecho así para adelante. Sí, Entonces está bueno cerrarlas y a la vez estirar el cuello. Entonces todo eso da mucho más elasticidad. qué lindo. Sí, se alarga como todo. Sí, a full. Buenísimo. Bueno, dijeron que es súper relajante. Se siente, está buenísimo hacerlo de los dos lados. Sí, claro, sí, un lateral, el otro, el centro, la respiración.
la Y lengua. estos ejercicios orales serían como si masticaras algo imaginario, pero sin morderlo, sin apretar los dientes. Nati, gracias, mi paciente. Mm. O sea, sin hacer contacto con dientes, Sin hacer separados. contacto, porque lo que queremos reprogramar es el contacto, el cierre excesivo. Entonces empezamos ahí y después lo que hacemos es recorrer el mismo trayecto con la lengua. Eso que estás haciendo vos. Y ahí con la lengua, eh, ¿qué hacemos? O sea, ¿tocamos los dientes o la encía o pasamos la lengua ahí? Yo recién lo que estaba haciendo era por fuera, pero hay un montón de ejercicios que relajan un montón, Ujú. que puedes ir con la punta de la lengua, con los dientes, tocando la parte interna de los dientes y vas a un diente, volvés, vas al siguiente, volvés, vas al otro, volvés, así hasta llegar al final y hacia el Como otro lado. un parabrisas. Total. Y Hasta eso relaja muchísimo. que te quedas dormido. Son buenos Y ejercicios para hacer, tipo, para el insomnio, ¿no? son Como, cosas, digo, total, son como cosas una. que aparte no las podés hacer en cualquier momento. Está bueno hacer una secuencia como lo que hicimos recién, que entonces vos estás relajando, aflojando y dándole le imprimís una dirección al movimiento o algo que querés que haga. Pero en realidad esto lo puedes hacer Sí, en cualquier momento que quieras. sí, total. Qué bueno. Y sí, está buenísimo usarlo como la cara, toda la musculatura de la cara está muy cerca, o sea, la lengua, los ojos, entonces está bueno jugar. Yo tiro uno si querés ahí para, así, ahí te queda. Es como usar la musculatura de los ojos para mirar hacia un lado y la lengua hacia el otro. Oh, Y buenísimo. quedamos 5 segundos y después te aflojamos y cambiamos. Así que a ver qué sale, ¿no? Es A ver, como rompemos la máscara social. dale, está fascinante. Dale. Saca la lengua. Mm, mm. Ahí va, ahí cambio. Entonces buscamos como si fueran dos líneas paralelas y como que buscamos los opuestos. Vamos para el otro lado. O ¿Pero vos mirás lateral o estás mirando para arriba? sea, creo que estoy mirando para allá. La idea A es ver, mirar sin que se me está bien, está vaya. bien. O sea, lo repito por si alguien entendió, o sea, la lengua va para un lado y los ojos van para el otro. Y tampoco buscar la atención máxima, sino como jugar un poco a esa, la atención que aparece cuando buscamos esos opuestos. Está buenísimo. Hay un montón de relaciones entre la mirada y, y la tensión de la mandíbula, entre la mirada y la respiración, el cuello, Ujú. la pisada también. Es re Qué bueno. fuerte lo que pasa con eso, sí. Sí, sí, la musculatura es como, está toda conectada. Qué bueno todo lo que hicimos hoy. Después tengo otra que si querés la digo. A ver, Es saco la lengua, no sé, perdón, con la lengua voy a tocar los dientes de abajo desde adentro. Y hago como un empuje, un poco leve. Y ahí voy a decir, no hace falta que las diga, pero hago el movimiento de las vocales. De A, E, I, O, U, sin el sonido, está bien. Empujando la lengua y abro la boca bien grande, ahí. como, a ver, al máximo, ahí. Ah, con la boca abierta. Ese parece más de, bueno, hay varios también de fortalecimiento, como ese y
bueno, hay muchos ejercicios para hacer, que también es re importante. A veces hay debilidad y a veces hay hipertonía en algunos músculos, y a veces todo al mismo tiempo. Entonces, para restablecer el balance, este tipo de ejercicios como el que acabamos de hacer, o el de masticar con comida imaginaria, están buenísimos para usar bien todos los músculos y forzarse a usar los que uno generalmente no usa, porque a veces estás comiendo y no te das cuenta que no estás usando algunas fibras musculares. Sí. Está bueno, así que nada, yo resalto unas cositas que está bueno como observarse, empezar por observarse cuál es la predominancia, hacia qué lado, como prestar atención a si tenemos la mandíbula más para allá, y jugar con esa movilidad también. Está bueno. Sí, 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 sí. Sí, y tener en cuenta esto de que la reprogramación es algo que uno hace, no pasa solo. Entonces hay que imprimirse también un poco el hábito de jugar con estas cosas y no es una exigencia, pero está bueno tenerlas presentes para, para deshacer esa tensión tan fuerte que viene, que Sí, de sí, por sí nunca se sabe exacto por qué es, viste que se dice es multifactorial la forma de llegar al bruxismo. Puede ser claro. por estrés, puede ser por trastornos del sueño, puede ser por medicación, puede ser por todo junto. Factores emocionales son re fuertes en el bruxismo. Claro, es una acumulación. ¿Cómo era eso que dijiste de la Biblia? Ah, que el bruxismo data de que hay, después encontré otro, que ahora no me acuerdo cómo decía, pero dicen que el castigo era el crujir de los dientes, era como un castigo, en la Biblia está eso. Y después había otro que decía algo de quién se atreverá a abrirse las fauces si los dientes están, ay no me acuerdo cómo era el otro, a ver si lo encuentro, está buenísimo. Qué bueno. Qué loco, sí, la dentadura, aparte que a veces como, viste, no sé, no tenemos los dientes son huesos, o sea, son como parte de nuestra postura, está bueno como darles una nueva posición a los dientes, sin buscar como la perfección del dentista, sino desde lo postural. Ay, maldito seas lejos de la tierra que ha abierto sus fauces para empaparse con la sangre de tu hermano derramada de ti. Ay, lo podemos poner para la descripción del vivo, para que sueñen con los Bueno, angelitos. tremendo, ¿no? Igual era uno más cortito, pero bueno. Buenísimo. Después tengo otro que es divertido, pero no sé si tengo una lapicera acá. Yo tengo, va, Voy a te buscar la paso. Sí, dale. Bueno, volví. Bueno, a ver, Encontré un palito chino. Es así, nos vamos a poner el lápiz, si es finito, mejor para empezar, y lo van a poner en los dientes, o sea, en la mandíbula, lo más atrás que puedan. Y ahí con el palito, vamos a hablar con el palito adentro de la boca. Y la idea es que muevan la lengua, o sea, la lengua se va a tener que mover de forma más exagerada que en general, y esto también hace que el espacio se mantenga abierto, y aparte es divertido. Entonces podemos probar como ponernos el palito, hablar, decir cualquier cosa, ustedes lo pueden hacer, y después vean cómo les cambia la voz. ah, la voz te cambia, muy bueno. Le cambia No todo. te imaginas la lapicera. A ver. Bueno, no voy a hacer en la cocina, donde quiera. Lo Está pones como, buenísimo eso. sería como O en sea, los dientes de atrás, si les llegan, ¿no?
Sí, los cantantes usan mucho estiramientos del digástrico, que es, ese no lo hicimos acá, pero bueno. Y este tipo de ejercicios para modular también ¿no? y todo, ¿no? Está bueno. Y a mí también me gusta uno que es que con dos pedacitos de algodón te los pones en las últimas muelas, donde contactan las últimas muelas, abrís la boca y la cerrás muy suave, llegando a contactar con el algodón, pero sin morder. Ese después volvés a abrir, volvés a cerrar, volvés a abrir, volvés a cerrar y nunca llegás a morder, pero es para como decirle a los músculos que cierran que no compriman, digamos, Ah, claro. Como regular el tono de la musculatura. para ir Está bueno. regulando el tono exacto. Esa es la intención. Y me hiciste acordar con este porque es el mismo concepto, se usan dedos también ahí Está para bueno. abrir este diámetro. Y también un masajito ahí suave con los dedos está buenísimo, ¿no? Como masajear solamente desde Sí, el arco obvio. cinemático que sería acá hasta la mandíbula. Ahí y ahí. Abro, cierro. Yo abro, adelanto y cierro, como fuerzo el estiramiento ahí. Vas estirando también eso. Qué bueno. Bueno, qué Bueno, lindo. bien. Gracias, Andy.